Hola, buenas. Hoy entonces vamos a tener nuestra última clase del nivel intermediario y en ella trabajamos entonces todavía la unidad historias. Hoy vamos a ver que los tiempos todos que hemos trabajado pueden ser utilizados en una narración biográfica. Bueno, claro, ya hemos trabajado muchas veces la biografía y entonces para terminar vamos a trabajar con la biografía un poco de Gabriel García Márquez y también intentar pensar acerca de la nuestra, ¿vale? Então nós terminamos hoje com um pedaço de uma autobiografia do Gabriel García Márquez e também vamos tentar fazer um exercício de pensar a nossa biografia também. Vamos lá. Escreve uma redação sobre tu vida com 4 párrafos. Então, eu quero um relato biográfico de vocês com 4 parágrafos. Em cada um desses parágrafos, eu quero esses elementos aqui. Tu infância. Entonces, la infancia, un tiempo que pensamos muy lejano. Creo que para la mayoría de los que estáis viendo. Então, acredito que para a maioria dos que estão assistindo, a infância já passou algum tempo, né? Então, eu quero que vocês escrevam utilizando esse tempo passado que é mais distante. Nasci, fui, ok? Bueno, y también cuando vais a hablar de alguien, describir a una persona en pasado, podéis utilizar el imperfecto. Mis padres eran, mis padres son. Se vocês quiserem deixar no presente, pode deixar. O eram só vai ser obrigatório se os pais de vocês já faleceram. Se não, vocês podem usar o son, ok? Para falar a procedência dos pais de vocês. Então, seja assim. Eu nasci em Curitiba, mis padres son de Maringá, fui ao colégio por primeira vez quando tinha 7 anos. E aí vai, tá? Então, quero que vocês contem isso no primeiro parágrafo. En el segundo, tu adolescencia. Entonces también aquí un pasado un poco más determinado y distante, lejano. Entonces aquí en el instituto conocí, el instituto es el colegio para adolescentes. En español, entonces hay esta diferencia. La escuela para los muy niños se dice colegio y después el instituto para los que están en la secundaria. Ou bachillerato, que é o segundo grau, tá? Cada país tem a sua forma, né? Mas aí geralmente se chama instituto, essa escola para os adolescentes. Mis asignaturas favoritas eram, estamos descrevendo algo, então aqui eram, e asignaturas que são as matérias, as disciplinas, ¿vale? Entonces, en un segundo párrafo, un poco sobre la adolescencia. Podéis contar lo que queráis de la adolescencia, relacionamientos también, amistades, todo eso. Entonces, un segundo párrafo. En el tercer párrafo, primera experiencia profesional y acontecimientos que te han pasado hasta este año. Entonces, quiero que elijáis cosas importantes que pasaron después de la adolescencia hasta el año pasado. Então, porque aí vocês vão continuar utilizando esse passado que nos dá uma ideia de uma distância maior no tempo. Então, terminei, encontrei, ok? Então, contem aí nesse parágrafo essas experiências. Depois, lo que te ha pasado este ano e tus proyectos y deseos para el futuro. Cuando hablamos de este año, hablamos de cosas que todavía siguen relacionadas al presente, un pasado un poco más reciente. Por eso entonces trabajamos con el pasado compuesto, mira, he hecho, he estado, he conocido, ¿ok? El año que viene, faltó un y aquí, utilizamos el futuro, entonces iré, trabajaré, empezaré, tendré un hijo. Y también para expresar deseos podemos utilizar el condicional. Me gustaría. Entonces, ¿qué te gustaría el año que viene? Me gustaría cambiar de trabajo, vivir en otro país, aprender un idioma, comprar un piso. Y poner ahí entonces no solamente lo que te ha pasado este año, sino también lo que quieres que te pase el año próximo, ¿vale? ¿Sí? Perfecto, entonces podéis ahí dar al pause, hacer esta redacción y volver entonces para que podamos seguir con los ejercicios.
Aquí, antes de leer, vamos a leer entonces una parte de un libro de Gabriel García Márquez que se llama Vivir para contarla. Vivir para contarla es una autobiografía de este autor al cual ya hemos trabajado algunas veces. Então, nós já trabalhamos com alguns trechos de obras dele em algumas aulas e também com alguns dados biográficos. Mas aqui nós vamos trabalhar com um pedaço de uma autobiografia. Ele escreveu sobre a sua vida. O título é Vivir para contarla. Vivir para contarla tiene la traducción literal y el significado literal. Então, ele tem um significado literal mesmo de viver para contá-la. Mas em espanhol, vivir para contarla também é uma expressão idiomática, ou seja, também tem outro significado además del literal. Y significa que cuando se pasa por una situación de gran peligro y entonces se puede contarla después. Então, passar por uma situação de um grande risco, um grande perigo, então quer dizer, você viveu para contar, ok? Então, aqui ele vai brincar um pouco com isso e colocar no título, ok? Bom, ele vai narrar as circunstâncias de seu nascimento na parte que vamos a ver. Entonces, antes de leer, ¿qué tú piensas que debe tener esta parte de narración? ¿Qué elementos? Los preparativos del parto, la celebración familiar, el banquete, los invitados, datos del recién nacido, el peso, los rasgos, que son los trazos, color de pelo, etc. Los problemas en el parto como emergencias y los regalos al recién nacido a los padres. ¿Qué pensáis que debe tener entonces esta parte de narración? ¿Vale? Quiero que intentéis adivinar. Después de intentar adivinar, quiero que hagas entonces un texto pequeño también, un parágrafo con las circunstancias de tu nacimiento y que esté de acuerdo con las cosas que has apuntado aquí, las cosas que crees que son importantes entonces en esta parte de la narración. Bueno, después entonces aquí de escribir qué sabes de las circunstancias de tu nacimiento y claro, ahí las personas que estaban allá, el lugar, ¿vale? Si hubo algún problema o no de salud, si había médicos, cómo eran, ¿vale? Y entonces finalmente vemos las circunstancias de Gabo y leyendo, quiero que tú pienses cuántos puntos de la lista has acertado. Então, o que você disse que você acha que deve ter essa parte da narrativa e você encontrou aqui na do Gabriel García Márquez? Eu vou ler o texto para vocês. Essas palavras que estão destacadas aqui são palavras que talvez vocês não entendam de cara o significado, mas pelo contexto vocês podem entender. Eu não vou dizer a tradução porque nós temos um exercício para isso, para relacionar significados depois, tá? Então eu vou ler tranquilamente, quero que vocês prestem atenção na minha pronúncia e que depois, se vocês quiserem pausar o vídeo e ler também em voz alta para praticar um pouquinho, melhor ainda, ok? Então vamos lá. 2 meses después de la boda, el abuelo, Juan de Dios, recibió un telegrama de mi padre con el anuncio de que Luisa Santiago, mi madre, estaba encinta. La noticia hizo temblar los cimientos de la casa de Aracataca. Fue allí donde nació el primero de 7 varones y 4 mujeres, el domingo 6 de marzo de 1927, a las 9 de la mañana y con un aguacero torrencial fuera de estación, mientras el cielo de Tauro se alzaba en el horizonte. Estaba a punto de ser estrangulado por el cordón umbilical, pues la partera de la familia, Santos Villero, perdió el dominio de su arte en el peor momento. Pero más aún lo perdió la tía Francisca, que corrió hasta la puerta de la calle, dando alaridos de incendio. ¡Varón, varón! Y enseguida, ¡ron, que se ahoga! La familia supone que el ron no era para celebrar, sino para reanimar con friegas al recién nacido. Misia Juana de Freites, que hizo su entrada en la alcoba, me contó muchas veces que el riesgo más grave no era el cordón umbilical, sino la mala posición de mi madre en la cama.
Ella se la corrigió a tiempo, pero no fue fácil de reanimarme, de modo que la tía Francisca me echó el agua bautismal de emergencia. Debí de llamarme Olegario, que era el santo del día, pero nadie tuvo a la mano el santoral, así que me pusieron de urgencia el primer nombre de mi padre, seguido por el de José, el del carpintero, por ser patrono de Aracataca y por estar en su mes de marzo. Misia Juana de Freites propuso un tercer nombre en memoria de la reconciliación general que se lograba entre familias y amigos con la venida al mundo, pero en el acta del bautismo formal, que me hicieron 3 años después, olvidaron ponerlo: Gabriel José de la Concordia. ¿Vale? Bueno, entonces, bien, aquí es un fragmento entonces de Vivir para Contarla, que tiene publicación, una edición en 2002, ¿vale? Hay en portugués también su versión, hay una traducción en portugués, que es Vivir para Contarla, también el nombre, pero me parece que para vosotros sea más interesante leerla en español, ¿verdad? Bueno, después de ver este relato, un ejercicio para trabajar un poco más el vocabulario, entonces. Aquí tenéis que relacionar aquellas palabras que estaban destacadas con su significado. ¿Qué será que significan? Como tenéis ahí el material en PDF, podéis mirar el texto y intentar entender por el contexto. Esto os va a ayudar a la hora de relacionar el significado. ¿Está bien? Entonces podéis dar un pause ahí y volver después para la corrección. Pues muy bien, chicos. Estar encinta, entonces, significa estar embarazada. Aquí, entonces, la letra A es el número 4, estar embarazada. Entonces, estar grávida, estar encinta, estar embarazada. ¿Bien? Después, la letra B es el número 2 mismo, el santoral, que habla de un santoral. Es entonces un libro que contiene nombres de todos los santos de acuerdo a sus días. Entonces, 23 de abril, día de San Jorge. Y entonces hay allá esto, ¿está bien? Es un hábito en los países muy católicos que se ponga en los hijos los nombres entonces de los santos del día que nacieron. Después la letra C, alcoba. Entonces la alcoba es el 1, es un dormitorio. Dormitorio, habitación, cuarto, la alcoba, ¿vale? Son formas de hablar. Después la letra D es el número 3. Un aguacero, muy parecido al portugués, es una lluvia muy fuerte, ¿vale? Y después la letra E, entonces una partera, es el número 5 mismo, que es entonces una señora experta en ayudar a las mujeres a dar a luz. ¿Bien? 5. La letra F, perdón, alaridos. Alaridos son gritos, entonces. Cuando ella va a dar alaridos, que varón, varón, ¿no es así que dice? Son alaridos. Y las friegas, entonces, número 6. Entonces, fricciones o masajes. Cuando ella pide ron, es rum, es a bebida. Entonces, Gabriela ha dicho que más que para celebrar, la familia se cree que ella se lo pidió para hacer entonces masajes, para reanimar al niño. ¿Bien? Entonces trabajamos aquí un poquito más del vocabulario. Y entonces para terminarnos aquí la clase, un otro fragmento de Vivir para Contarla, pero de otra parte de la vida. Vamos a ver. Me costó mucho aprender a leer. No me parecía lógico que la letra M se llamara M y sin embargo con la vocal siguiente emea sino ma. Me era imposible leer así. Por fin, cuando llegué al Montessori, la maestra no me enseñó los nombres, sino los sonidos de las consonantes. Así pude leer el primer libro que encontré en un arcón polvoriento del depósito de la casa. Estaba descosido, descosturado,
e incompleto, pero me absorbió de un modo tan intenso que el novio de Sara soltó al pasar una premonición aterradora. Carajo, este niño va a ser escritor. Entonces aquí está contando una experiencia de qué parte de la vida. Está contando entonces aquí de sus primeros tiempos en el colegio, de cuando aprendió a leer. Y tú tienes una experiencia parecida, tienes una experiencia interesante acerca de este momento. Entonces quiero que intentéis contar, sea escribiendo, sea en voz alta, pero intentéis hacerlo en español. Recordar en español las primeras palabras, las primeras cosas que has aprendido, ¿está bien? Y si tenéis ahí el recuerdo, el primer libro que habéis leído también, ¿vale? Entonces, chicos, es esto. Terminamos aquí nuestra clase acerca de la unidad Historias, la última, y de ahora en adelante vamos a seguir con algunas pocas clases para hacer un repaso de contenidos que hemos visto en el nivel iniciante y también en el nivel intermediario, ¿vale? Entonces, chicos, nos vemos. Hasta luego.